Mientras estábamos en la alabanza, yo tenía mis ojos cerrados y estaba viendo. Si tú tienes los ojos cerrados y estás viendo cosas como si vieras una película, regularmente tú estás teniendo una visión. Entonces es importante que esta parte le preguntes a Dios qué es lo que quiere mostrarte. ¿Sale? Porque si tú eres nuevo o no tienes tanto viniendo y de repente te sucede esto, es importante que le preguntes a Dios qué quiere enseñarte o qué quiere mostrarte. Porque Dios lo está soltando porque hay algo que quiere decirte. ¿Sale? Entonces, mientras yo tenía mis ojos cerrados, yo veía cómo estaba como tierra seca, cuando está así muy seca la tierra, que está hasta quebradiza. Y mientras estaba la adoración, yo veía como la tierra estaba como temblando. Y entonces yo le preguntaba a Dios qué onda con esto, ¿verdad? Y en el capítulo 18, versículo 1, este es un salmo mesiánico. Está hablando, me gusta cuando mi esposa lo comenta porque habla acerca de que es cuando Jesús está en el infierno. Entonces pon mucha atención y ponte en el contexto desde el cual se está escribiendo este salmo y dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon y empieza a describir todo eso, pero en el 7 dice, en el 6, perdón, dice: En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y en el 7 dice: La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Cuando nació Isabela, nació con algunos problemas en sus pulmones. Cuando ella nace del parto, la doctora, la neonatóloga, la agarra y me dice: ¿sabes qué, Diego? Sígueme. Y la mete a la incubadora y la niña no responde. Y entonces la lleva a la neonatóloga y la conecta en un aparato y la bebé es bien impactante esto porque es una bebé, o sea, mide 45 centímetros, 50, y comienzan a conectarla por todos lados. Y en ese momento el temor quiere infundir, el temor quiere venir, y el temor quiere venir a hacer caer lo que Dios ya ha hablado. Yo salí del quirófano y me abraza la neonatóloga y me dice: Diego, todo va a estar bien. Y se me salieron las lágrimas, ¿verdad? Y después ya yo llego y le cuento a Isabel y todo esto, y ya cuando subimos al cuarto, hay momentos donde no sabes ni qué orar, ¿verdad? No sabes si declarar la palabra o mejor quedarte callado. Entonces comencé a adorar a mi Dios, aquel que no falla, aquel que cuando yo comienzo a clamar desde mi espíritu hacia Él responde y no falla. Y comencé a adorar y comenzamos a adorar. Y en 3 días la niña salió. Lo que estaba predestinado para 20 días, tal vez, si sobrevivía. Estos momentos de adoración que vivimos no tienen lógica, familia. No hay una lógica como tal. No te puedo explicar yo qué sucede. Lo único que estoy seguro es que cuando clamamos a Él, su corazón se conmueve y Él responde. Cuando estés pasando por circunstancias que no sepas qué hacer, solo métete en tu cuarto y comienza a describir quién Él es. Y vas a ver cómo Él responde.
En esos 3 días sientes miedo, ¿verdad? Sientes angustia, sientes tristeza. Y al final de 3 días la niña salió sana completamente. Mi niña no tiene problemas de nada. Y hace una semana yo le hablé a la neonatóloga. Terminando de salir del hospital, la neonatóloga nos busca que si oramos por ella porque ella no podía tener hijos. Y entonces en el momento de angustia, no entiendes, no entendía nada. Y comenzamos a orar por la neonatóloga 3 días después de que la niña nació y nos fuimos del hospital. La semana pasada le hablé y me dijo, ¿sabes qué, Diego? Estoy esperando un hijo. Dice, y no es uno, dice, son 2. Familia, este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Este es el Padre que nos ha tomado para Él. No nosotros lo tomamos para nosotros, sino que Él nos ha tomado para sí mismo, porque no lo escogimos a Él. Él te escogió a ti. Acompáñame a Gálatas, capítulo 5. Versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hay un motor para la fe y es el amor. Cierra un momento ahí tus ojos. Comienza a meditar en cuanto el Padre te ama. Comienza a meditar cuánto el Padre te ama, que te sacó de la condición en la que estabas, que te libró de muerte, que te libró de enfermedad, que te sacó de la pobreza. No lo tenía que hacer, no era su obligación, pero lo hizo por amor. Ahí comienza a meditar. Papá, que podamos sentir, mi Dios, que podamos tener esta convicción de este amor tan profundo tuyo hacia para con nosotros, papá. Papá, un poco más de tu amor. Un poco más, papi. Un poco más, papi. Un poco más, papi. Un poco más, papá. Un poco más, papá. Un poco más, papá. Porque tú eres real, papá. Porque somos tus hijos y tú eres nuestro Padre y no estás lejos, sino que estás cerca, papá. Listo, puedes abrir tus ojos. Te voy a contar una historia que sucedió en Marcos, capítulo 6. Te voy a pasar la cita exactamente para que la estudies en tu casa. Es Marcos capítulo 6. Y lee en tu casa desde el versículo 30 hasta el
versículo 44. Una vez estaba Jesús, ¿verdad? Dice este capítulo, que estaba Jesús enseñando. Estaba Jesús enseñando y de repente pues empezó a juntar la gente. Dice que alrededor de 5,000 personas. Entonces se comenzaron a juntar, a cerca de 5,000 hombres. Entonces, si suponemos que cada hombre tenía una mujer, ¿verdad? Pues son 10,000 personas. Y si cada uno de ellos tenía al menos 2 hijos, eran 20,000 personas. Entonces estaba Jesús enseñando, parado en un monte, y había 20,000 personas sentadas. Y entonces mientras Jesús estaba enseñando, de repente se comenzó a hacer de noche. Y se acercaron los discípulos con Jesús y le dijeron: oiga, maestro, necesitamos darles de comer. Y Jesús les dijo: pues denles. Y entonces ellos preguntaron: ¿dónde vamos a comprar tanto alimento? Y es lógica, ¿estás de acuerdo? Es lógica la pregunta de los discípulos. Ninguna cadena tiene la capacidad de preparar 20,000 lonches en menos de 3 horas. Pero la mente de Jesús no estaba pensando en una solución natural. La mente de Jesús estaba pensando en una solución de acuerdo al reino al cual él pertenecía. Porque en el reino de Jesús no hay límites. Al reino al cual tú y yo hoy pertenecemos, no hay límites. Y con esto puesto, te quiero hacer esta pregunta: ¿qué necesitas? No hay límites. No hay límites. ¿Qué necesitas? Romanos 12:2, acompáñame para allá. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos los límites que hoy existen en nuestra vida es porque están en nuestra mente. Los límites que sean: financiero, de salud, de restauración familiar. Todos los límites que existen en nuestra vida es porque están en nuestra mente. Porque Romanos 12:2 dice: ¿quieres comprobar esta calidad de vida que Dios ha predestinado para ti? Comienza a pensar como Dios piensa, en donde los límites se han roto. No podemos evitar, familia, que vengan pensamientos de limitante. No podemos evitar que Satanás envíe un pensamiento en que te diga: no va a haber. No podemos evitar que Satanás te envíe un pensamiento que te diga: no vas a sanar. No podemos evitar que un pájaro vuele por encima de nuestra cabeza. Pero si el pájaro hace un nido en mi cabeza, entonces fue mi responsabilidad. Satanás es terco y está enviando todo el tiempo pensamientos que te condenan, que te hacen sentir menos, que te hacen sentir triste, que te hacen sentir pobre, que te hacen sentir que no va a haber. Porque él es terco, pero nosotros somos más. En la mente de Jesús no hay límites. Ahora, acompáñame a 1 Corintios, capítulo 2. Versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Necesitamos quitar toda limitante que pueda estar en nuestra mente para que pueda ser quitada en nuestra vida. Acompáñame a Salmos. Capítulo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Que convierte el alma. Entre más leas esto, los límites mentales se van quitando. Hay cosas que yo te puedo explicar y te puedo decir, si tú haces esto, sucede esto. Pero hay cosas que no, porque aunque nuestro Dios no es místico, es sobrenatural. ¿Cómo te explicas que la respuesta para alimentar a 20,000 personas de Jesús fue multiplicar 5 panes y 3 peces? No hay algo lógico, pero en la mente de Jesús no hay límites. Muchas veces en medio de un problema vienen las soluciones de acuerdo a la manera en la que piensas. Te voy a poner este ejemplo. Si una persona es empleada y tiene problemas financieros, su solución muchas veces es pedir un préstamo o esperar que venga la quincena. Pero si una persona es empresaria, su solución a un problema financiero es poner a trabajar el dinero y que venga el recurso. Pero si una persona piensa como Jesús piensa, la solución proviene del cielo. Porque te voy a decir esto. Ha habido días de mi vida que Dios nos dirige, ¿verdad?, a ofrendar todo el sueldo o toda la entrada que he tenido. Y Dios es tan bueno que ha respondido. Porque yo era de la mentalidad de decir, el dinero no cae del cielo. ¿Y sabes qué ha sucedido? Hemos recibido depósitos que no sabemos de dónde vienen, pero porque nuestro Dios es sobrenatural. La fe que obra por el amor. Entre más amado te veas a ti misma, a ti mismo, las indicaciones de parte de Dios serán más sencillas llevarlas a cabo. Porque sabes que ninguna indicación de parte de Él es para tu mal. Hay más libertad, familia, obedeciendo a Dios que no obedeciéndole a Él. Esto le sucedió a Adán. Adán perdió la libertad cuando dejó de obedecerle a Él. Porque hay más libertad obedeciéndole a Él que desobedeciéndole a Él. Y con esto quiero entrar al diezmo. El diablo es tan sutil, que ha querido desacreditar el diezmo. Porque no quiere que el hijo prospere. Vamos haciendo números de manera terrenal. Si tú tienes 1,000 pesos y das el 10%, que son 100 pesos, no te quedas más rico ni tampoco más pobre. Esto es hablando terrenalmente. Ahora vamos hablando espiritualmente. El diezmo produce que el 90% tenga el poder de la bendición. Y el poder de la bendición llevó a Abraham a ser la persona más rica en el lugar donde se posicionaba. Porque es mejor vivir con el 90% redimido
que con el 100% bajo maldición. Malaquías 3:10 en adelante, lo puedes leer ahí en tu casa. Dios habla y dice: pueblo de Israel, ¿por qué no están diezmando? Y les dice: si tú diezmaras, yo me podría meter dentro de tus finanzas, yo podría sustentarte, yo podría estar cuidando tus bienes, yo podría estar trayendo revelación a tu vida, porque hay más libertad obedeciéndolo a Él que no haciéndolo. No tienes que diezmar. No tienes que diezmar, pero te beneficia hacerlo. No tienes que, porque no diezmamos bajo el sacerdocio de Aarón, sino bajo el sacerdocio de Melquisedec. Bajo el sacerdocio de Aarón es: si tú diezmas, serás bendecido por Dios, pero si no lo haces, la bendición de Dios no estará sobre tu vida. Hoy, bajo el nuevo pacto, bajo la sangre de Jesús, tú eres bendecido. No vas a ser bendecido, sino que ya fuiste bendecido. Hoy portas toda la bendición de Dios. Hoy no diezmas para ser bendecido. Hoy diezmamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, en el que Abraham fue con Melquisedec y le dijo: Melquisedec, aquí están los diezmos, porque Dios ha sido tan bueno conmigo. La fe que obra por el amor. Para diezmar se requiere fe. Y para que la fe opere, se necesita que tú te sientas tan amado por Él. A Isabela, está pequeña, ¿verdad? Es muy sencillo que ella pueda obedecerme, porque sabe el amor tan profundo que yo tengo hacia ella y que no busco su mal. Esta es la fe que obra por el amor, en el que tú estás todo el tiempo pegado al Padre. Y entonces tú te puedes sentir tan amado por Él que le dices: está bien, papá, no entiendo, me duele, no veo lo que tú estás hablando, pero te creo, Dios, te creo, papá. Hubo en Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. Voy a leer en el 4:7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Muchas veces sucede esto. Comenzamos a orar por un negocio. Dios, yo creo, papá, que tú me has dado poder para hacer riquezas, mi Dios. En el nombre de Jesús, yo creo por un negocio, papá. Y de repente Dios es tan fiel que lo suelta. Y suelta una nueva oportunidad. Y suelta algo nuevo, algo que no esperabas y viene porque Él es bueno. Pero de repente cambiamos la fuente por el cántaro.
Y entonces estamos tan afanados por el cántaro. Y entonces estamos tan afanados por el empleo y por el sueldo. Y estamos tan afanados porque en el negocio no hay clientes. Y estamos tan afanados porque el negocio no va bien. Y estamos tan afanados porque no me han aumentado el sueldo. Y estamos tan afanados por esto que se nos olvidó que el proveedor no es el cántaro. El proveedor sigue siendo la fuente. El cántaro puede ser el medio, pero la fuente sigue siendo Él. Y puede que un día, puede que una semana no vendas nada en tu negocio, pero Jesús no necesita a Egipto para proveerte. El error del pueblo de Israel fue que seguían anhelando las ollas de carne. Porque ciertamente el medio es para hacer bendición, pero la fuente sigue siendo Él. Él sigue siendo el proveedor. Y si un día no tienes trabajo, no importa. Porque el trabajo no es el proveedor. El trabajo es el lugar en donde Dios te ha puesto para que los que están alrededor puedan conocer que hay un Dios vivo, que tiene la capacidad de hacer nacer un hijo donde alguien es estéril. La fuente sigue siendo Él, no el cántaro. Mientras estemos pegados a la fuente, van a seguir saliendo cántaros. Porque el cántaro solo se usa para llevar agua, no para producirla. Muchas veces sucede esto en los matrimonios o en las relaciones. Comienzo a demandar del cántaro. Es que tú no me haces, es que tú no me das, es que tú no estás, es que tú no esto. Y entonces comienzo a demandar del cántaro agua. Y tal vez el cántaro por un momento puede dar agua, pero se le va a terminar. Porque por diseño la fuente produce agua, no el cántaro. La relación se trata de cuánto tú puedes dar, cuánto yo puedo tomar de la fuente y dar a mi esposa y dar a mi esposo. No cuánto puedo yo absorber de él. Después viene la frustración, termina en divorcio. Porque quisiste absorber del cántaro lo que no podía dar. Pegados a la fuente, familia. Pegados a la fuente. El medio puede ser cualquier cosa. Una transferencia bancaria, una persona que llegue y te diga: Dios me dijo que te diera este cheque y es la cantidad exacta para lo que se tenía que pagar. El medio puede ser cualquiera, puede ser lo que sea, pero la fuente sigue siendo Él. Hubo una historia que sucedió con Elías. Estaba Elías en el desierto, ¿verdad? Estaba Elías y de repente dice que pues Elías estaba ahí en el desierto y Dios le mandaba cuervos para que le trajeran que comer. Y entonces Dios le da una indicación a Elías y le dice: Elías, necesito que vayas con una viuda porque se me va a morir de hambre. Y entonces Elías dice: claro que sí. Y ya va Elías, llega con la viuda y le dice: ¿qué está pasando? Y la viuda le dice: no, pues es que ya me voy a morir, solo tengo esta vasija de aceite. Entonces voy a hacer lo que me alcance de comida y nos vamos a dejar morir mi hijo y yo. Y
Y Elías le dice, ok, está bien, me parece muy buena tu propuesta, pero primero dame a mí la vasija. Porque Dios nunca va a pensar como tú piensas. Dios nunca va a pensar como nosotros pensamos. Nosotros necesitamos pensar como Él piensa. Le dice Elías, está bien, si te quieres morir está muy bien, solo dame a mí la vasija. Y entonces le da la vasija a Elías y Elías comienza con esto a darle indicaciones porque entregó la primicia. Y resulta que al terminar la historia, la viuda termina obteniendo una empresa aceitera. Hay cosas que lógicamente no se pueden explicar, pero nuestro Dios sigue siendo Dios. Elías no necesitaba de la viuda necesitaba de Elías. La iglesia, familia, este ministerio de fe y gracia, esta casa no necesita de tus diezmos. Dios sigue siendo quien sustenta esta casa. Dios sigue siendo quien sustenta esta obra. Dios sigue siendo quien sustenta este ministerio. Y este ministerio va a trascender no por nuestros diezmos, sino porque Dios lo sustenta. Nosotros necesitamos de esta casa. Porque lo que hoy soy, se lo debo a esta casa, en donde Dios ha decidido poner su mano y decir, yo te escogí para que habites en esta casa y para que trasciendas, para que impactes, para que cumplas sueños, para que vivas plenamente, para que logres aquello a lo cual yo te he llamado. Fe y gracia no necesita de tus diezmos, pero nosotros nos beneficiamos cuando lo hacemos, porque no estamos bajo la ley. Por eso es que no te obligamos a hacerlo. Por eso es que no te decimos, tienes que, porque no tenemos que, pero nos beneficia hacerlo. ¿Ok? Vamos a darle un aplauso a Dios, que es tan bueno.